Tras las guerras de independencia en la primera mitad del siglo XIX, en América se habían formado nuevas repúblicas debilitadas y empobrecidas por décadas de conflicto que siguieron a la desarticulación del imperio colonial español en el continente. En esas repúblicas, la política se hacía usualmente mediante la violencia. La inestabilidad política y la guerra civil eran algo bastante común. En muchas de ellas se inició una etapa caudillesca, donde el poder político real no siempre estaba en manos del gobierno oficialmente electo, sino en manos de caudillos. Los caudillos, muy importantes en regiones como la del Río de la Plata, eran líderes políticos carismáticos con un contacto muy cercano con sus seguidores, quienes conformaban el ejército informal que sustentaba su poder. El caudillo estaba familiarizado con el trabajo del campo, era un gran jinete y faenador, un guerrero con valor, conocedor del terreno, un vaqueano, pero no solamente ofrecía su carisma, debía ofrecer algo más. El caudillo era generalmente un terrateniente rico que podía ofrecer trabajo, ganado o tierras a sus subordinados para asegurar su apoyo. El caudillo era un líder rural, pues su base de poder estaba en la gente del campo, aunque se movía muy bien también en la ciudad, pues tenía relaciones muy cercanas con las clases altas urbanas. No obstante, para las clases altas y cultas de la ciudad, el caudillo era un bárbaro, sinónimo de violencia y desorden, de atraso, y creían que para que los países de América progresaran, antes debían desaparecer los caudillos. La tensión entre caudillos y oligarquías urbanas cultas fue común en esas nacientes repúblicas americanas. Las repúblicas americanas, hacia finales del siglo XIX, tuvieron un denominador común. Se trataba de repúblicas oligárquicas. Esto quiere decir que el poder estaba dominado por una oligarquía, esto es, una minoría rica y poderosa que controlaba los principales negocios económicos y los cargos políticos. Detentaba entonces el poder político y económico. Esta oligarquía conservaba su poder desplazando de la participación política a las masas populares, pues desconfiaba de ellas y las despreciaba. En algunos casos las consideraba simplemente incultas, pero en otros casos a esto se sumaba la herencia de la vieja sociedad de castas colonial, donde ese desprecio tenía un contenido racista hacia indios, negros y mestizos. Lo cierto es que la participación política estaba restringida a través de lo que se conoce como el sufragio censitario. Esto es, que los ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos eran aquellos que contaban con cierto dinero. En algunos casos debían pagar ciertos impuestos, en otros se excluía a peones a sueldos, sirvientes o analfabetos, que equivalía a excluir a los pobres. Las repúblicas oligárquicas fueron vistas como la solución para garantizar el orden social, evitar las agitaciones populares y mantener el lugar social privilegiado de la oligarquía. Pero las masas pobres excluidas a menudo recurrieron a rebeliones o revoluciones para hacer sentir su parecer, por lo que no siempre las repúblicas oligárquicas lograron eliminar la inestabilidad política. En la economía, las repúblicas oligárquicas implementaron lo que se conoce como el modelo de desarrollo hacia afuera. Este modelo implica reconocer que las repúblicas americanas contaban con ventajas comparativas. Esto quiere decir que, debido a su geografía, eran más aptas para especializarse en la producción de ciertas materias primas. De esta manera, los países con grandes praderas como Uruguay y Argentina se dedicarían a la ganadería, los países tropicales a la producción de fruta, tabaco o azúcar, y así podríamos dar otros ejemplos. Esto llevó a estas repúblicas a exportar materias primas sin procesar a precios baratos y en grandes cantidades, pero también a establecer una economía de monoproducción, o sea, producir un único bien, que descuidaba la producción de otros, incluso de alimentos para su población. Esa monoproducción se hacía en grandes latifundios, grandes extensiones de tierra en manos de una persona. Toda la tierra en cada república americana estaba en manos de unas pocas familias oligárquicas locales y algunas extranjeras. Esas materias primas se exportaban a los países industrializados, que las procesaban y las convertían en productos manufacturados, como la lana uruguaya exportada y convertida en tejidos por los británicos. A su vez, esas repúblicas americanas importaban de los países industriales los productos manufacturados. Las grandes potencias industriales que demandaban esas materias primas eran también las que tenían más poder para fijar sus precios y controlaban además las flotas de barcos que los transportaban a través del océano. Todo esto llevó a las repúblicas americanas a caer en una total dependencia económica respecto de los países industrializados. Vendían sus productos si las potencias los demandaban, si no, caían en una profunda crisis. Sus ganancias dependían de los cambiantes precios de las materias primas y de los fletes extranjeros impuestos por esas potencias. Y además,
Necesitaban importar muchos bienes, desde la ropa hasta los ferrocarriles, desde el petróleo hasta los telégrafos, las armas y los artículos de lujo. Para salir de momentos de crisis, las economías americanas recurrían a préstamos de bancos extranjeros, con lo que la dependencia económica se acrecentaba aún más. En resumen, el modelo político de repúblicas oligárquicas y el modelo económico de desarrollo hacia afuera tuvo ciertas consecuencias bastante negativas: desigualdad social, exclusión política, inestabilidad económica, dependencia, pobreza y crisis cíclicas. No obstante, durante el siglo XIX, esas repúblicas, aprovechando los ciclos favorables en la exportación de sus materias primas, lograron crecer y modernizarse. Llegó el ferrocarril, aunque muchas veces solo en las regiones exportadoras, las comunicaciones modernas, las ciudades crecieron y se modernizaron con nuevos edificios, iluminación pública, transporte urbano. A algunas regiones como Brasil o el Río de la Plata llegó hacia fines del siglo XIX una enorme oleada de inmigrantes europeos pobres que buscaban oportunidades de enriquecerse en países poco poblados y poco desarrollados. Muchos de esos inmigrantes eran agricultores y artesanos. Trajeron consigo nuevos emprendimientos, fundaron las primeras industrias. Otros, que se sumaron a la naciente clase obrera, trajeron también nuevas ideas radicales como el socialismo o el anarquismo. Finalmente, es necesario destacar que el continente americano en el siglo XIX se dividió en áreas de influencia. América del Sur se encontraba en una estrecha dependencia con la potencia económica del momento, Gran Bretaña, pero América Central y el Caribe se encontraba bajo la dependencia de su poderoso vecino del norte, Estados Unidos. Aprovechando la debilidad de los españoles, en 1898, Estados Unidos ayudó a los cubanos a expulsar a los españoles definitivamente de América, siguiendo una consigna conocida como América para los americanos, que significaba en realidad que en América no debían intervenir las potencias europeas y ese territorio debía ser un área reservada para la expansión imperialista de Estados Unidos. Tras la expulsión de los europeos, los estadounidenses lograron establecer una fuerte dependencia económica y política sobre América Central y el Caribe. Las economías de las repúblicas de la región, conocidas como repúblicas bananeras porque exportaban mayormente frutas, estaban orientadas hacia el mercado estadounidense, y el gobierno de la potencia del norte les imponía sus reglas. El presidente Theodore Roosevelt llevó adelante una estrategia de política internacional conocida como la política del garrote, que implicaba que buscaría establecer buenas relaciones con las repúblicas americanas siempre que éstas colaboraran con los intereses de Estados Unidos, y si no lo hacían, entonces emplearía el garrote, esto es, la amenaza militar de su potente flota armada. Esto fue lo que sucedió con Colombia. Los Estados Unidos buscaban la autorización de Colombia para construir en Panamá, que por ese entonces era parte de Colombia, un canal que uniera los océanos Pacífico y Atlántico. Pero ante la negativa del gobierno colombiano, Estados Unidos apoyó con su flota militar a un grupo de independentistas que separaron Panamá de Colombia. A cambio, Estados Unidos recibió la autorización para construir el Canal de Panamá y se adueñó de él y sus ganancias por un siglo.